Este era un proyecto muy osado y de hecho por eso mismo partió no aquí en la sala grande del GAM, sino que en la sala pequeña, porque era un experimento. A mí me gusta hacer trabajo de investigación, me gusta hacer teatro de investigación, lo he hecho siempre, es lo que me apasiona. Les voy a hablar de este proyecto de Suárez en el que interpreto a Inés y en el que soy también productora ejecutiva. Podemos poner, ahí está, perfecto. Y la cosita acá. Yo conocí a Inés de Suárez como todos ustedes, no tenía idea que era curandera hasta hace poco. Todo lo que dijiste, el presentador, ha ido apareciendo. En los libros de historia escolar, Suárez es la acompañante concubina de Valdivia que atraviesa el desierto y lo acompaña hasta Chile. Eso es lo que sabemos. Y que decapitó a 7 caciques que Valdivia tenía prisioneros. Esa era la información de esta heroína que aparecía en estos libros de historia. Yo, como todos los niños del mundo, buscaba un héroe en esos libros. Como niña, heroínas. Pero como ustedes saben, la historia la escriben los hombres y las heroínas escasean, flaquean, son bastante ocultadas, no tienen ubicación, están borradas, desconocidas. Entonces, una de las cosas que a mí me ha interesado a través de mi carrera es trabajar con estos personajes heroicos, porque creo que cada vida es un viaje heroico para entender por qué estamos aquí. Es un viaje heroico en el sentido de que hay muchos momentos de luz y momentos también de mucha oscuridad, y todos vamos viajando y descubriendo el sentido de la vida. En ese sentido me parecía que esta mujer ocultada o muy desconocida por la mayoría, merecía ser indagada, merecía tener un protagónico, al menos en el 2015. Ella fue, como digo, borrada de la historia de la fundación de nuestra nación, y en esta mi intención de reivindicarla, quizás un poco feminista, también había una segunda razón, más fundamental. Creo que estamos presos por una civilización patriarcal, una civilización que está dominada por una doctrina que apela a la violencia y a la codicia, y donde lo femenino viene visto o sindicado como un enemigo que atenta contra el progreso. Esto no quiere decir que yo sea una feminista acérrima, porque no lo soy. Me encantan los caballeros. Creo que tiene que ver más bien como con una visión de mundo que se ha ido imponiendo, y que creo que tanto hombres como mujeres de buena voluntad sabemos que nos está llevando al despeñadero, como vimos hoy día, ¿no? En estos días en París, con el tema de la ecología, el tema de las guerras, en fin. Entonces, bueno, yo quería hacer a mi heroína, y entonces me quería buscar a un Pedro buen mozo. Con la mala suerte que se me ocurrió contarle a mi amiga Claudia Celedón de esta idea, y me dijo, no, pero es que yo tengo que hacer Valdivia. Y me cagó, po. Porque la Claudia Celedón era Valdivia, perfecta. Ella es una querida y connotada actriz, como ustedes saben, es versátil, osada e inteligente. Y yo quería convocar para este proyecto a personalidades extraordinarias, ¿no? Personalidades extraordinarias que yo apreciara, y también que fueran osados y que les gustara la experimentación y que corrieran riesgos. Entonces invité a Luis Barrales, dramaturgo, un postmarxista, y a la Infante, una postmoderna. Dos cabezas muy distintas, que de la misma generación, pero que nunca habían trabajado juntos y que seguramente se miraban con cierta distancia. Algo les pasó que aceptaron.
Aceptaron ellos, aceptó Claudia Yolina hacer el diseño integral, aceptó Atom hacer la música, un alemán que vive aquí hace algunos años, un músico muy destacado que entonces investigó sobre la música precolombina y barroca o de la época en que Inés puso pie aquí en esta comarca. Y partieron los ensayos. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos casi más de un año. A ver, voy a poner alguna foto porque estoy lateando mucho. No, ahí, esa. El diseño lo hizo Javier Pañella, que es lo más lindo que hay. Partimos improvisando, tuvimos más de un año para hacer este proyecto. Yo creo que un proyecto de teatro de esta envergadura o para que tenga estos resultados requiere de ese tiempo. Ese tiempo es posible gracias a un Fondart y al apoyo de la coproducción de GAM. Entonces, iban recogiendo tanto la directora como el escritor las improvisaciones que la Celedón y yo hacíamos y después iban ellos armando y trayéndonos pequeños textos y pedacitos bastante así desarmados. En estas improvisaciones descubrimos que tanto la Cele como yo y bueno, casi todos, no teníamos idea del mundo mapuche, cero. Teníamos prejuicios y éramos ignorantes. Esa fue la primera cosa que tuvimos que investigar y con la que nos tuvimos que hacer cargo. Después investigamos sobre el rol de la mujer en esta civilización patriarcal y lo que a cada una de las mujeres que estábamos ahí trabajando con barrales con las orejas paradas y un poquito agachados, iba escuchando de lo que nos pasa a muchas mujeres cada vez que nos sentamos a la mesa a negociar o a tratar de sacar adelante un proyecto. Hay discriminación, la hay aquí y la hay en Europa. Yo vivía allá, lo sé. También investigamos sobre las metafísicas de cada una, sobre qué y cuáles eran las espiritualidades del mundo precolombino y del mundo de los conquistadores cuando llegaron aquí. Investigamos sobre cómo aman los hombres y las mujeres a la hora de compartir el poder. Hablamos también del rol de la historia en el arte y del arte en la historia. Empezamos a leer las novelitas rosas o más o menos rosas de Inés de Suárez, las crónicas de la época que son pocas y escasas, y después nos tiramos con un par de textos importantes que enmarcaron la investigación y que nos empujaron finalmente a crear un mito fundacional de Chile. Esa osadía, inventar un mito fundacional de una nación, se puede hacer en el teatro y en la ficción, y esa es la libertad del arte, que es una maravilla gracias al diosito del teatro. Uno de estos textos visionarios fue La conquista de América de Todorov, que contaba un poco cómo se enfrentaron o desenfrentaron o se encontraron y amaron y odiaron estos dos mundos, el precolombino y el de Europa, en el 1500. Y después un ensayo visionario, de Josefina de la Maza, que nos abría la pregunta, que nos abría a una pregunta que era: ¿por qué en el cuadro La Fundación de Santiago de Pedro Lira de 1898 Inés no está? O si está, aparece ocultada, ahí está, ocultada, o invisibilizada. La obra Suárez se sitúa dentro de este cuadro y desde allí, y desde la teoría de que el tiempo es circular, que la memoria es la casa de los augurios y que el conocimiento del pasado lleva inscrito el del porvenir, nos pudimos jugar para crear este mito fundacional de Chile, ir desde el pasado hasta el presente y descubrir cuáles fueron las verdaderas motivaciones y el rol en la historia de Inés de Suárez. Se construyó en este espectáculo un viaje interno de ella para comprender la maquinaria de la conquista. Es una obra que se despliega como un acertijo, como suele hacer Manuela Infante, como una matrioshka, en donde el público va encontrando junto al personaje central las respuestas
para encontrar nuevas preguntas y nuevas respuestas. Y espero y creo que el público sale de la sala de teatro con más respuestas que generan más preguntas y estimulan nuestra mente y nuestros corazones. Eso sería. ¿De verdad voy a cantar a los premios de Valdivia? Sí. ¿Pero por qué haré eso? Son las cartas de Pedro para conseguir la paz. Son hombres maravillas que deleitan nuestra noche con la belleza de su lengua, la anchura de su mirada. Son huéspedes, aunque los llamemos prisioneros. Amigos entrañables a fuerza de mesas de compañía y el inevitable síndrome de Estocolmo. ¿Te acuerdas cuando Valdivia nos prometió Chile? ¿Ah? ¿Te acuerdas cuando interrogamos a los soldados del Mago? Que psicóticos de esa travesía, lo único que repetían eran dos palabras: sed, desierto, desierto, sed. Y te diste cuenta que esas dos palabras eran lo único que te separaban de la gloria de un país, aunque este país fuera una mierda, flaco, delgado, siniestro.